estábamos conversando sobre el famoso pacto ruso-germano de von Ribbentrop por Alemania, que por cierto, von Ribbentrop era un noble alemán que al principio adversó a Hitler violentamente y después se unió a él por razones políticamente comprensibles. Y Molotov, del lado de la Unión Soviética, que fue sorprendente para Occidente, es decir, no entendían, porque todo el partido nazi se estructuró en Alemania en los años 32, 33, a base de combatir al Partido Comunista. Y las camisas pardas peleaban en la calle contra los partidarios del comunismo. No, y llevaron a juicio a los grandes dirigentes comunistas alemanes como los sacaron del Congreso, de la Reichstag, y los metieron presos. Bueno, fue una cosa... Finalmente hicieron lo conveniente, fue eliminar el Reichstag, cerrarlo. Sí, bueno, lo quemaron y después le echaron la culpa a los comunistas. Eso fue de veras de... Y persiguieron otros dirigentes comunistas europeos, entre ellos Jorge Dimitrov, que era un dirigente comunista del Partido Búlgaro de la Internacional Comunista y gran dirigente sindical europeo. Pero el juicio de Dimitrov, que se hace en Alemania, resulta al mismo tiempo una denuncia del fascismo. Se considera, digamos, el alegato de Jorge Dimitrov como una denuncia de lo que era la esencia del régimen nazista, que hasta ese momento como que no se tenía muy clara en términos políticos. Y logra la defensa de Dimitrov sacar libre a Dimitrov, que no lo llevan a ejecución, sino que lo sacan y él termina ahí en la Unión Soviética viviendo los últimos años. Pero eso fue una cosa muy importante. Pero se habían matado a algunos dirigentes comunistas alemanes, entre ellos a Teilman. Una de las cosas más evidentes, sobre todo al comienzo del régimen nazi, fue su asociación con Mussolini, el facho, al extremo de que la segunda parte de Mein Kampf, o de Mein Kampf, no sé cómo se pronuncia. Mi lucha. Mi lucha, sí. Está bueno. Es totalmente copiada del facho. Toda la estructura de los sindicatos y de los gremios y todo eso que plantea Hitler y que hacen obligatoria la compra de la segunda parte de Mein Kampf en Alemania. Mi lucha, perdón. Esa presencia de Mussolini en 1928 aquí en Costa Rica impulsó la constitución de un comité fascista de Costa Rica y de Centroamérica, padrinado por la Embajada de Italia, porque desarrollaron esos fachos que eran comités, de impulso a sus ideas en todo el mundo, me imagino. No, pero la estructura, y aquí hubo una organización de esa naturaleza. La estructura sindical que creó Mussolini, apegada a los gremios, es interesantísima. Es decir, no era ningún disparate. Bueno, no era sindical, era gremial. Porque, igual que Perón. Bueno, pero lo convirtió... Es como decir que los gremios en España en tiempos de Franco... Lo que hizo Perón después. Sí, por allá andan. Con el justicialismo. No sabía uno con qué se comía el justicialismo. Desarrollar una práctica organizativa social desde el punto de vista del Estado. Era muy fascista. Desde el Estado. Sí, claro. Y entonces obligaban a la gente a asociarse y a movilizarse. El nacionalsocialismo era un socialismo del Estado, es decir, también era otro concepto Sí, es que los apodos son fáciles de poner en política, ¿verdad? Es como el libertario en Costa Rica. Movimiento libertario. Y yo sé que Otto Guevara nunca leyó nada de Bakunin, ¿verdad? Bueno, leería algo, no sé, pero de Bakunin no. Porque ácrata no es. Pero bueno, libertario, ese es un fraude. Ese nombre sí que es un fraude. Es como si el Movimiento Costa Rica Libre, aprovechando que no estaba inscrito el Partido Comunista, se hubiera inscrito como el Partido Comunista de Costa Rica. Es lo que hizo Otto Guevara, le quitó la bandera roja a los comunistas.
Bueno, sí, sí, es cierto. Bueno, pero es que a ustedes se les olvida. Y entonces usaron el rojo para arriba y para abajo. El partido, movimiento, cuando Urbina, el coronel Urbina, crea primero el movimiento nacionalista. Nazi con Z. Que era una bandera negra con una N enorme. Claro que era nazi. Claro. Totalmente. Y yo no sé cómo se apodera del movimiento Costa Rica Libre, porque ahí estaba... ahí estaba Guillermo Castro Echeverría en ese entonces, que yo me acuerdo. Pero lo que yo contaba el otro día, esos carajos a mí me cayeron de chat. A mí el movimiento Costa Rica Libre me persiguió por la Cuesta de Moras con bates de béisbol en la mano, y yo como jugaba béisbol sabía lo que era un bate de béisbol, así que... ¿No sabía? No, claro, yo corrí. Sí, vos me lo habías contado. Yo corrí, y claro, tapón de yodo, que era como le decían a... Tapón de yodo, sí. A Urbina. Bernal. En la Juventud Liberacionista le decían tapón de odio. Pero él fue el que desató esa vorágine de persecuciones y todo, definitivamente. Porque antes de eso no era así, es decir, era otra cosa. Era más No, bien, pero sí habían, digamos, movimientos anticomunistas en Costa Rica. Siempre ha habido. Sí, claro. Incluso en ese periodo 50-60, ahí estuvo, y ahora el periodista que acaba de fallecer, Rolando Angulo, Carlos Darío Angulo. Claro. Ellos estuvieron metidos en ese tipo de prácticas. Se llamaba el club anticomunistas de ese periodo. Después ellos cambiaron y se hicieron más liberales, pero en ese momento estuvieron atizando un poco en esa dirección porque estaba el problema también de la Revolución Cubana en Costa Rica. Sí. ¿Cómo se llamaba? Club Kennedy. Eso influyó mucho. Tenían como universitario, club no sé qué. Eso influyó mucho para desarrollar esos movimientos sí. anticomunistas. Y después surgió el movimiento Costa Rica Libre, ya más apadrinado económicamente para desarrollar pero también campaña. te voy a decir una cosa, eran muy impacientes. Porque si hubieran sido clarividentes, habrían esperado este tiempo para ver a muchos dirigentes de la izquierda convertidos en reaccionarios de fuste. Pues. A propósito de eso, hay un comentario que había hecho Margaret Thatcher a propósito de Tony Blair, que Tony Blair era su mejor alumno, dijo ella. Y ve como si Tony Blair pasó a ser un conservador, que un día de estos, conversando yo por Skype con una hija mía que es muy informada, ella está en el extranjero, en Estados Unidos, de pronto me tuve que decirle que no estaba entendiendo, porque ella, en los comentarios que hacía sobre la política del Reino Unido, contaba a Blair como un conservador, como miembro del Partido Conservador. Y claro, que así, eso es el... Sí, era. Es la deriva. No, hombre, era del Partido Laborista. Partido Laborista. Sí, pero no parecía laborista, ¿no? Bueno, perdón, sí, no. Es que se me confundió, claro. Y yo me acordaba de un día que estaba yo a tiro de oído, ¿no? Yo no estaba metido en eso. En una campaña, se estaba iniciando una campaña política ya con candidatos, y me acuerdo que un dirigente de Liberación Nacional delante de mí dijo que estaba desesperado porque estaban esperando que viniera el plan de gobierno de Tony Blair para copiarlo. Y claro, ya sabía que Liberación se había vuelto extrema derecha. Pero hablando de la Thatcher es la que incorpora a Gorbachev. Claro, a Europa. íntima. Sí. Lo lleva, lo incorpora, lo presenta, digamos, potablemente a el mundo europeo, y el Gorbachev muy astutamente. Es un personaje occidental. Y además Gorbachev dice, Rusia siempre ha sido occidental, porque Europa llega hasta los Urales. Sí, claro. ¿Desde dónde sacan ustedes que nosotros somos Oriente? No. Rusia ha sido parte de la Europa occidental, y entra esa mancuerna política que empieza a desarrollarse pero a veces en ese momento. Hay que tener cuidado con esas cosas del lenguaje, porque hace poco vi como Angela Merkel, la Führerin de... ¿Cómo es que se dice? No es Führer. No, te dice Führerin. No, hay otro término. Yo, cuando una vez dijiste... La furibunda. Merkel, entonces me fui a buscar y encontré... El femenino, yo no sé cómo es. El asunto está... No, Fiorella. Que declara que hay que construir una Europa Fiorella. que va... Oíme esto es
realmente abracadabrante, como dirían en Alajuela, que vaya de Lisboa hasta Vladivostok. Y yo, no, un momentito, una Europa que va hasta Vladivostok no es Europa. Le pasa, o sea, que incorpora como a un tercio de Asia a Europa, ¿va? Que son pretensiones. El ferrocarril transiberiano. Sí, lo que sucede es que el ferrocarril transiberiano hace así y se mete a Vladivostok. No, hace así. No, y pasa por Mongolia y por todos lados. Sí, pasa por ahí. eso, pero digo, se desvía. Sí, claro. Ah, bueno, entonces ahí recupera su europeización. No, pero una vez que cuando hablas de Siberia ya estás en Asia. Entiendo. No, no, es que yo anduve en ese ferrocarril. Y ese, Sí, pero yo fui a Vladivostok en ese ferrocarril. Eso sí es Titanic para hacer ese viaje. titánico, porque tiene que 14 pitar días, cada 5 kilómetros. 14 días. 14 días y parando ahí en cualquier lugar. No, hay un par de Hay ciudades muy 4 bonitas. ciudades que Sí, se separan, ¿verdad? hay 2 muy bonitas. Bueno, se para en muchos lugares, pero El digamos, resto son charrales blancos. en Mongolia se para Sí, ahí sí. en áreas desérticas prácticamente, donde hay tiendas de campaña para atender turistas. No, sí. Sí, claro. Bueno, tiendas modernas, obviamente, hoteles modernos, pero a nivel de las tiendillas de los Árabes. Duty free. de la gente que vivía en los desiertos. No, por cierto que Usted estaba... me contaba, perdón, un amigo que acaba de hacer ese viaje, que lo hizo, y ahí donde paró en Mongolia, entonces estuvieron ahí en un lugar espectacular, obviamente, para el turismo, ¿verdad? Pero los pusieron a vivir así como en tiendas, en un área media desértica, ¿verdad? Donde las tiendas eran prácticamente el área de cama, ¿verdad? Porque eran las camas donde iban a vivir cada quien, pero tenían una tienda de servicios y tenían una tienda que eran los servicios sanitarios. Entonces, si alguien quería salir en la noche en esos fríos mongoleses, tenían que desplazarse de su tiendita a esa otra, porque ni siquiera tenían vasenicas ni nada. Y era un sufrimiento para algunos de ellos. Donde hay que ser como Vicente, ¿verdad? Hay una cosa interesantísima. Cuando hicimos ese viaje, nosotros estábamos, y por obligación, Cuba era parte de la naviera, consiguiendo cotizaciones para la compra de un par de barcos que necesitábamos. Y entonces la mejor cotización fue la de la Unión Soviética. Había una de Suecia muy buena y la de Gran Bretaña, que era ¿cómo se llamaba? Bueno, Pianés, sí. Muy interesante, pero más altas que la de... Entonces visitamos y fuimos primero a Moscú y nos dieron todas las garantías. Pero dice, tienen que ir a Vladivostok porque ahí es donde tienen los precios ya de salida. Y hay que parar en... Ahí estaban los astilleros. No, los astilleros no, pero era el puerto de salida. Yo no sé por qué el comisario de ahí era el que finalmente sellaba así. Bueno, salimos y de repente nos avisan que en un puesto... Hay una ciudad muy bonita, que yo te lo comenté, que teníamos que llevar los papeles para que... Entonces ahí un comisario lo selló y aumentó el precio. Seguimos, después otro en otro lugar, otra vez otro comisario lo selló y aumentó. Cuando llegamos a Vladivostok, el más alto de los precios era el de la Unión Soviética, por aumento de los comisarios, ¿verdad? Esa era un relajo, esa carajada. Sí, así era. Había autonomía administrativa. No, pero qué interesante, ¿verdad? No había corrupción. ¿Cómo? Era un problema de precios, nada más de aumento de precios. Y aumento de precios, nada más. Sí. No, muy interesante. Sin que los a mí me aumentos de sorprendió. precios signifiquen corrupción, ni allá ni aquí. Yo ni siquiera pronuncié ese término, corrupción, porque yo en ese momento simplemente estaba fijándome en las condiciones. No, es que estaba pensando si el aumento de precios significa corrupción, si eso pudiera significarlo, y cada vez que aumentan los precios en Costa Rica, sí, cuando le preguntamos ¿quién se beneficia de esa corrupción? ¿A cómo vende el kilo de tomates el agricultor y a cómo lo vende el supermercado? Entonces... Claro. Bueno, total que y pasando por la intermediación estatal que fija precios. Bueno, sí.
Sí, sí, también. ¿Ah? El último, que era el piano, que por cierto, la delegación cubana en Londres fue la que nos hizo el negocio, fue la que se compró. Se compraron los dos barcos por un piano, que me acuerdo que decía el nicaragüense desde ahí, yo decía, nos vamos con el piano. ¿Cómo con el piano? Sí, piano, es piano. Nos vamos con el piano. Es que no por esas zonas, estaba viendo en la red de las últimas horas, en las afueras de la ciudad de Perm, que es una ciudad grande, se produjo uno de esos grandes huecos de los que hemos hablado. Sí, que todavía no se sabe qué es. Bueno, pero ve qué interesante. Los huecos, esos huecos, en Rusia son diferentes a esos huecos en Estados Unidos. Los de Estados Unidos, hay también. sí, pero en Estados Unidos son hundimientos. Ajá. Hundimientos, la tierra Sí. se va por abajo de una fosa. En cambio allá son eyecciones. Al revés, se va la por tierra arriba. vuela por los aires y se deposita afuera. Es lo que llaman intercambios comerciales entre Y me países. pregunto yo si los que... Claro, sí, pero uno se hunde y el dentro. otro sube. Es que lo que se hunde por aquí tiene que salir por otro Exacto. lado. Claro, así es, así es. Es un equilibrio de la La naturaleza. otra es la Oíme, y hay un... Puchi, que estaba leyendo el pronóstico ese que hay de la alineación astral, Ah, ¿lo viste? tremendo, Ah, pero perdón, que yo ha ya- producido, bueno, pero en otras épocas, todas en las alineaciones coinciden con tragedias tremendas, y esta está pronosticada para California. Pero lo que pasa, yo la vi y es perfecta. Es, Es desde el perfecta, punto de vista perfectamente racional, jodida. porque el modelo incluye todas las entidades del sistema solar más las constelaciones, todo perfecto. Estaría justificada el terremoto de Japón, el de Indonesia, el de Chile. Un montón. Sí, sí, Es una sí. cosa admirable. Sorprendente, Y sí. cuando el 28 va a ocurrir Sí, en California. en California. Pero de pronto, en el 28 de largo- junio, apuntalo. Ya están anunciando No una vaya, película. no vayas. No, ya están 28 anunciando una película sobre el terremoto de California. Puchica, Es el 28 de junio y 28 de mayo. 28 de junio. ¿Estás seguro? Seguro. Ah, bueno, Casi qué dicha, para el pues. cambio de la... ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Qué raro! Porque resulta Qué raro. que al final salen con una 23, perdón, no es 28. Es El para 23 para de el junio. equinoccio casi. bueno, Sí, sí. 23 de junio. No es 28. para una cosa de esa magnitud, Es que 4 días más o 4 días Por eso, 23 en Alajuela es 28. ¿Qué carajo? pero terminan con una profecía de Nostradamus. Sí. Ya, eso no es una payasada. No, ahí fue donde yo dije, no, estos pendejos. Hablando exactamente, todo muy lógico, muy racional, y concluyen, ¿verdad? Como Sí, Nostradamus. no, ya una vez. Qué idiotas. Solo estos. faltó que hubieran hecho calzar también esa dirección astral con los resultados electorales de Costa Rica Los de España, güey. y los de España actual. Pero bueno, entonces es el 28 de junio. 23 de junio. Qué tonta ya. Si es que yo quiero estar en Costa Rica, güey. Ahora no vas a estar, pero vas a estar en Europa. No hay ningún problema. Y quién sabe las consecuencias. ¿Te imaginas cuántos aviones Un maremoto. cuántos aviones se tienen que caer en el suelo? Es que lo que predicen es una cosa Horrorosa. mamutacia. Sí. Es una cosa Yo creo horrible. que Baja California desaparece, así. Sí, una cosa, pero espantosa. Pero bueno, ahí. Es la desgracia estar montados en una falla que puede fallar. Así es. ¿Ah? Sí, Pero se ahí- llama El falla, problema es sí, si se bueno. activa eso que llaman el cordón de fuego del Pacífico, Ajá. que le da vuelta a todo el Pacífico, que es digamos un ¿Cómo se llama esa falla vínculo famosa? volcánico. San Andrés. ¿Ah? La de San San Andrés. Andrés. Por aquí pasa, al frente. Que se activen todos los volcanes de Sí. la cuenca del Pacífico. Bueno, justamente ahí en ese documental se menciona como un síntoma más de las cosas la actividad volcánica en Chile y Centroamérica. Sí. En este momento. Sí, En este lo momento, menciona. Sí. Por eso no calza lo de Nostradamus. Es decir, Por eso, nada tiene es un que ver. domingo 7. Totalmente. Sí, a mí me pasó igualito. Se desautorizó. Yo hubiera quedado Bueno, preocupado. te voy a contar. Ahora no. Que me pasó a mí igual
Yo estoy leyendo un libro que ya lo estoy casi terminando, que te lo he comentado, que es escrito por un espíritu, de James, no sé qué. Bueno, y muy interesante todos los planteamientos y que la primera ocupación de la persona al morir, que conserva toda su identidad y todo, es ser ángel guardián. Y el ángel guardián es de su gente, la gente con la que ha tenido afecto. Y mire, el que se muere sigue siendo ángel guardián de su parentela. De la tribu. Hasta ahí yo decía, qué interesante. Esto está muy... De repente dice, claro, ahí el problema para algunos es el idioma. ¿Cómo el idioma? Sí, porque hay gente de todas partes y entonces, sin embargo, hay escuelas para aprender los otros idiomas y a la puta, ya cantearon esto, perdón. Y hablando de eso, laboratorios, un montón de cosas. Dice, pero ¿de qué están hablando? No están hablando de una vida etérea. Hempfield School. A mí la preocupación, Hempfield School. a mí digamos esa cosa de la vida trascendente no me preocupa mucho, pero la única preocupación filosófica que me trae es que si uno se muere y trasciende, ¿verdad? Sí, claro. Como alma, no importa cómo sea, si se va a encontrar la misma situación que uno ha vivido aquí, porque si uno se encuentra otra vez las mismas estructuras sociales, las mismas estructuras políticas, la misma división social de clases, la pobreza y la riqueza. Eso dice el libro que entonces, no hay nada. ¿Qué sentido tiene? Pues no, ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que nos tengan así para después tenernos así? Hay un eje, ellos hablan de un eje. Y si no vamos a tener animalitos, ni plantas, ni eso, qué aburrido, como decíamos la otra vez. Ve la idiotez porque que vamos dicen. nubes. Dice, oye, ve que idiotez que dicen. Aquí fue donde yo, ya la cantearon, como lo de Nostradamus. Dice, bueno, y usted tiene deportes y todo, sigue usted allá practicándolos. Por ejemplo, los que les gusta la carrera de caballos, digo yo, entonces los caballos resucitan allá también. ¿Cómo es eso? Pero qué estupidez. Y eso de los ¿cómo se llama? Idiomas. Pero si en el universo te imaginas, tiene que haber supuestamente una comunicación esotérica diferente. ¿Ah? Y porque solo los humanos vamos a tener alma. Los animales podrían tener un alma animal. ¿No es así? Las bacterias también. Las bacterias. Un todo, animal. Claro. Animal, mal. Por eso. La nuestra es ani bien. Bueno, Bueno, aterricemos porque si no... Para que nos pongamos serios. ¡Qué bárbaro!